Hola a todos y a todas, bienvenidos a este programa del proyecto europeo de salud mental para recursos humanos. Yo soy Suka Baldor, psicobióloga y directora de la Asociación Psicoacademy. Y hoy tenemos con nosotros a Elena de los Santos, de la Fundación Equipo Humano. Si quieres, te puedes pasar a decir algo sobre ti. Pues muchas gracias, Suka. Un placer estar contigo en este debate. Pues sí, yo llevo un año y medio o así en Fundación Equipo Humano y siendo un poco partícipe de los proyectos que también hacen nuestros compañeros de proyectos europeos. Y con esa sensibilidad que hay actualmente por la salud mental, pues genial esta oportunidad. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Valencia, de hecho vivo en Valencia, en España, y estamos trabajando con muchas organizaciones donde el tópico ahora mismo todo el mundo está hablando de la salud mental en el trabajo. Y es un tema que he ido viendo desde experiencias previas, desde el año 2005, que yo empecé a conocer pues compañías multinacionales donde estaba en el departamento de recursos humanos en temas de desarrollo, que había una sensibilidad por cuidar del empleado, pero al mismo tiempo sacar lo mejor de su productividad. Y es un conflicto muchas veces. Las organizaciones piensan que tienen que conseguir resultados a corto plazo, pero hay que mirar a la persona. Entonces, desde ese año, desde 2005, pues he vivido y he sido vigilante, ¿no?, de algunas experiencias de bienestar en las empresas. Así que, bueno, lo que podamos debatir hoy pues es interesante para todos. Gracias. Bueno, pues de ahí va mi primera pregunta. ¿Qué retos enfrentan las organizaciones al implementar programas de bienestar en las empresas? Bueno, muchísimas quieren hacerlo, pero tienen que desarrollarse desde unas bases estructurales, ¿vale? Las bases estructurales no son más que tener los mínimos de derechos laborales, de salud, de higiene en el trabajo, de crear políticas de flexibilidad horaria y también ver oportunidades en las que cada individuo pueda gestionar su tiempo y bueno, poder ver indicadores de sus propios resultados y tener esa información a tiempo. Una vez ya están definidas estas bases estructurales, pues ya se pueden crear políticas y formas de hacer que trabajan muchísimo también sobre mandos intermedios, liderazgo, comunicación interna. Y bueno, es un desafío que no se puede una empresa convertir en una empresa de bienestar y de cuidado de salud mental de 0 a 100 en 10 minutos, pero sí que puede hacer un plan estratégico para llegar a ese objetivo. O sea, yo entiendo también que requiere una transformación de toda la empresa, ¿no? Al final, implementar un, un trabajo de bienestar, ¿no? También esto entraría dentro de los riesgos psicosociales, ¿no? O sea, es también por ley están obligadas, ¿no? Las empresas a implementar este tipo de, de programas, ¿no? Pues sí, y que estas políticas no sean solo un titular de buenas intenciones o de cumplir un expediente puramente por tema de política de riesgos psicosociales, sino que entre en la transformación cultural de la empresa. Si venimos de organizaciones pues con unas estructuras muy jerárquicas y una orientación a resultados a corto plazo, pues muchas veces se olvida a la persona, ¿no?, al recurso que está poniendo ahí su involucración, su esfuerzo y todos los recursos que pone a disposición para que la compañía consiga sus objetivos. Pero si nos olvidamos de ese factor humano y no estamos viéndolo como un miembro de un sistema complejo, pues poco podemos hacer por integrarle en esa nueva política. Sería solamente pues digamos, una mera foto estética, ¿no?, de aquí cumplimos los riesgos psicosociales, sino cómo va calando en todos los niveles de la organización y en todos los departamentos, a través sobre todo de desarrollo del liderazgo, un liderazgo más positivo, más cerca del desarrollo personal, de identificar los elementos de motivación que pueden activar pues, el trabajo en equipo, la cooperación, el reconocimiento, eso es muy importante, y que vaya parejo con políticas también a nivel retributivo y de condiciones laborales y de horarios de flexibilidad. Sí, justo eso era lo que te iba a decir, ¿no?
Justo eso era lo que te iba a decir. Mi siguiente pregunta era sobre el papel del liderazgo y sobre todo de recursos humanos también, ¿no? Como parte fundamental, ¿no? En esa cabeza, ¿no? de la empresa, ¿no? Es fundamental, ¿no? Que la cultura sea a través de ellos, ¿no? También, Sí, de transformar. el otro día estaba pensando sobre esto y, bueno, todos sabéis que en los centros escolares hay un gabinete psicopedagógico que detecta cualquier indicador en que los chavales tienen algún problema de integración o de adaptación. En cambio, ¿qué pasa en las organizaciones? Hay adultos que también necesitan un acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa con recursos humanos? ¿Es responsable puramente de las transacciones laborales? ¿O es un rol que también identifica entre los mandos intermedios y equipos cuáles son esos indicadores que nos están diciendo o nos están haciendo gritar? Aquí hay mucho estrés, hay un problema de conciliación, hay una sobrecarga, hay un trato indebido a los empleados, falta cohesión entre los equipos. Entonces, por eso recursos humanos, si está entrenado para atender las necesidades emocionales y de salud de los equipos, va a poder acompañar a procesos. No tiene por qué hacerlo ellos, ¿no? De todo el proceso más terapéutico, pero sí ser el detector y el interlocutor inicial para poder explorar un poco más cuáles son las causas y de ahí poder desarrollar planes de acción. Sí, en este caso, ¿cuáles serían las primeras señales que tiene que detectar un recursos humanos para saber que hay un problema o algún punto en el que tienen que incidir? Ujú. Pues mira, la verdad es que cuando se hacen estudios de bienestar laboral o clima laboral, muchas veces los factores o dimensiones del liderazgo o de conciliación o de autonomía en el puesto de trabajo, cuando salen muy bajos, ya son un indicador de que algo está pasando. Nosotros hacemos desde Equipo Humano y Fundación Equipo Humano estudios de bienestar laboral en las organizaciones y cuando vemos que en estas variables se puntúa por debajo de 5 en una escala de 1 a 10 en estos factores, ya podemos explorar más allá qué ocurre, en qué departamentos, con qué perfiles, de qué generaciones están más susceptibles a esos aspectos y a partir de ahí poder trabajar en planes de acción más enfocados. Muchas veces ocurre pues que por la presión del día a día o por una falta de organización los equipos están sobrecargados y a lo mejor puramente haciendo un plan de formación de gestión eficaz del tiempo o mejorando la calidad de la comunicación en las reuniones o desarrollando a los líderes de una forma más efectiva en cuanto a la empatía, la asertividad y trabajar la parte más soft en las relaciones interpersonales, ya se consiguen resultados. Por tanto, recursos humanos sí que es ese agente que identifica las señales a través de sus propias herramientas, sea un estudio de clima, un análisis del desempeño o evaluaciones de 360 para detectar estos factores y poder hacer planes de mejora. Bueno, yo añadiría, ¿no? A nivel humano, ¿no? A lo mejor simplemente también estar un poco, ¿no? Atentos, ¿no? Si estamos en una empresa muy grande, puede costar bastante, ¿no? Estar en contacto con todos los empleados, ¿no? De la empresa, pero si estamos hablando de empresas pequeñitas, que son la mayoría de las empresas, las pymes de España, ¿no? Yo creo que el acercamiento a los empleados, trabajar mucho la empatía y sobre todo a nivel comunicación no verbal, ¿no? De saber detectar cuando una persona está más nerviosa de lo normal, más alterada de lo normal, ¿no? Unos primeros indicios, ¿no? De estrés siempre son, pues eso, levantar un poco más el tono de voz de lo normal, estar más irascible o al contrario, más callado y más apagado, ¿no? Para cuando son casos de depresión y demás. Yo creo que eso también, mi parte psicobióloga, ¿no? Pues Es sí, lo que hace mucho. sí, sí, eso te iba a preguntar, porque seguro que te derivan pacientes que, digamos que la fuente de su problema viene del entorno laboral, muchísimos de ellos, por ese nivel de exigencia y problemas de sueño, de cansancio, de hábitos alimentarios, de hábitos pues, de actividad física, ¿no? Que también nos sirven un poco de descarga ante la tensión, pues igual los detectáis y desde tu rol es súper interesante saber
pues ¿cuáles son esos síntomas que llegan a la consulta? Suka, ¿qué os encontráis? Bueno, el mayor causa de problemas, yo creo que en la vida es primero el económico, ¿no? Siempre que hay problemas económicos, siempre hay estrés, ansiedad y demás. Entonces, desde las empresas, básicamente la higiene normal, ¿no? De salud financiera que tendría que tener una persona, ¿no? Que es recibir su nómina cada mes, ¿no? Tener la tranquilidad de que la recibe cada día, o sea, cada mes en el mismo día y demás, y que está bien y que todo está bien. El hecho ese es el mínimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero luego, claro, los problemas, sobre todo de clima laboral, cuando, bueno, en el lenguaje coloquial, ¿no? Que cuando hay mal rollo, ¿no? En la oficina, ¿no? Eso hace mucho daño porque eso va mermando poquito a poquito, son estrés menores que se llaman, ¿no? Que un día, pues bueno, lo toleras, pero si es un día tras otro, tras otro, tras otro, pues generan muchísima ansiedad y ganas de no volver al trabajo, ¿no? Y esa desmotivación lo que al final puede provocar también es depresión. Al final mucho tiene que ver con el ámbito laboral, ¿no? Entonces eso hay que ponerle fin el primer día, como decía, ¿no? Si es un día que pasa Detectarlo cuanto dos antes. días, vale. Pero claro, entonces eso yo creo que recursos humanos, sobre todo, como digo, cuando o, ellos y también sobre todo los directivos, ¿no? Que están, el superior que tienes a tu cargo, que tiene un poco más de control sobre grupos pequeños, tienen que detectar pues lo que acabas de decir tú también, que no lo he añadido porque es más difícil. Claro, es que los mandos intermedios están junto a los equipos y ellos tienen que estar entrenados para observar esos indicadores, ¿no? De cansancio, de tensión. Esos primeros indicadores, como tú has dicho antes, ¿no? También la alimentación, el sueño, cuesta más verlos porque, claro, los directivos, los mandos intermedios, recursos humanos no está en tu casa, ¿no? Para ver si comes bien, si duermes bien, pero sí que hay unos indicadores a la hora de llegar a la oficina de, bueno, pues a lo mejor no va a tomar el café, ya no se come la galleta porque está todo el rato en el ordenador. O al contrario, sale demasiado para comer porque tiene mucha ansiedad, ¿no? Y luego lo de no dormir, pues bueno, como lleguen por la mañana, ¿no? O sea, eso se ve, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que has dormido bien, no has dormido bien, y demás, ¿no? También el estrés baja el sistema inmunológico, entonces también puede ser un indicador los días que falta por enfermar, que es más a menudo, más continuo, o al contrario, que está estando enfermo en su mesa de trabajo, ¿no? Eso hay que mirarlo mucho porque son indicadores de Claro, estrés. eso baja el rendimiento, baja el nivel de cooperación. Todo. Y al fin y al cabo, pues estamos 8 horas al día en la jornada laboral, 5 días a la semana y claro, casi un tercio de nuestro tiempo estamos en el entorno laboral. Entonces, un entorno laboral saludable es clave en el bienestar y en la salud, ¿no? Y no podemos obviar o cerrar los ojos ante indicadores que, como tú dices, son comportamentales. Vemos a alguien que llega cansado, que está irritable o que se aísla o que se siente solamente hay presentismo en su puesto laboral y no hay involucración, no participa, no genera iniciativas. Al fin y al cabo, eso está mermando no solo su desempeño, sino también que ese sistema de colaboración pues baje el nivel y el desempeño grupal también sea más bajo. Por tanto, cualquier organización que apuesta por la salud está apostando también no solo por el bienestar colectivo, sino también por unos mejores resultados en la empresa, al fin y al cabo. Ujú. Yo estaba pensando en por qué no avisar en las primeras señales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, pues eso, ese recursos humanos, esos compañeros, ¿no? Ven, "Jo, algo le pasa a Pepe, ¿no? Que llega mal, que llega tal, pero no se hace nada, no se habla nada. ¿Tú te has encontrado estos casos de por qué no se habla, por qué no se comparte Sí, dentro del trabajo? yo creo que sí, yo creo que avergüenza un poco hablar de cómo estás a nivel emocional o psicológico. En cambio, no tienes problema en decir tengo un esguince o ayer tuve fiebre.
Y cuando ocurre esto, el entorno sí que dice, ah, pues te recomiendo un médico o te recomiendo que hagas este tratamiento que a mí me funcionó muy bien. Y no estamos atentos a que hay especialistas que pueden atender esto desde el primer momento y de ese modo frenar el proceso, ¿no? Porque al fin y al cabo, un momento de ansiedad puntual de manera sostenida, pues genera un estrés muy profundo y puede acabar en una depresión o problemas incluso Ujú. eh, pues de carácter mucho más, bueno, de alterar un poco la parte emocional, ¿no? Y generar conductas Sí. que son un conflicto después, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros en Psicoacademy que hacemos hincapié en la prevención, es que es fundamental, ¿no? Como acabas de decir tú, o sea, los primeros, o sea, la ansiedad es una emoción como que se deriva del miedo, ¿no? O sea, al Ujú, principio, bueno, y el estrés produce ansiedad, ¿no? Porque cuando no tienes miedo de llegar a entregar ese trabajo o a entregar tal, es cuando empiezan, o sea, la ansiedad está ahí, ¿no? Porque ese miedo, esa preocupación es ansiedad. ujú, Ahí está bien, o sea, es una emoción saludable que te activa, igual que el estrés, que te activa para hacerlo, ¿no? La ujú. cuestión es que si eso es un día, como volvemos a decir, y al día siguiente igual, y sobre todo tú tienes esa sensación de no llegar todo el rato, que es el estrés, al final pues se vuelve crónico y se vuelve una ansiedad patológica, ¿no? Que es, ya es un trastorno y que es muy difícil de controlar a medida que se va haciendo cada vez más intensa, ¿no? Como le decía yo ayer a un cliente, ¿no? Es que lo peor es el miedo al miedo, o sea, y la ansiedad es miedo. Entonces, cuando ya empiezas a tener miedo, o sea, a tener ansiedad, ya ese es un bucle que Ujú, ya cuesta muchísimo cerrar. O sea, ujú, cerrar, abrir, al contrario. ujú. Y de hecho, bueno, muchas veces, como tú bien has dicho, viene la depresión posterior, porque ya tienes miedo al miedo, o sea, miedo a tener ansiedad, y entonces te deprimes porque piensas que no puedes hacer nada. Ese es el paso siguiente. Y ya, bueno, ya si ya llegamos a ansiedad y depresión, ya eso pues cuesta mucho y son bajas de meses, ¿no? Porque ya tienes que tomar antidepresivos y demás que no empiezan a actuar a partir del mes. Entonces, Ujú. eso es una baja de meses. Cuando sí, el primer día, cuando ya te digo, recursos humanos, los cargos intermedios, algún compañero, oye, que estás sobrepasado, baja el tono, venga, que tú puedes, no pasa nada, respira y adelante, ¿no? O sea, al final cuando he dicho respirar es que es el primer, ¿no? Uno de las claves, ¿no? O sea, simplemente parar y respirar para no seguir subiendo ese nivel de ansiedad. Ujú. Hablando del tema, ¿no? Ahora cuando has dicho lo del esguince, que yo también sí pongo el ejemplo de, claro, es que el esguince se ve, ¿no? En cambio, lo que te pasa dentro no se ve y entonces cuesta mucho, ¿no? Que la gente diga algo. He pensado, es que tampoco estamos, o sea, la respuesta siempre de la gente de alrededor, cuando tú tienes un problema de salud, el que sea, es decirte, a mí me viene bien tal, ¿no? Y igual que no, que tampoco, por eso tampoco no está la Mm, sexta educada, ¿no? Que yo creo que ujú. es algo, es un punto al que incidir de parte de nosotros, los profesionales, tanto de la salud física, como lo hacen en riesgos laborales y demás, los médicos dentro de las empresas y demás, como de la salud mental, que los psicólogos y psiquiatras tendríamos que educar en, no, no se trata de decir a ti te funcionó, porque es que lo que a ti te funcionó puede que a él no, y puede que encima sea otra cosa, que tú más o menos tienes idea de lo que te está hablando, pero no eres profesional, ¿no? Ujú. Entonces, simplemente el punto que tú has dicho, ¿no? De vete a un profesional, habla con él como si fueras al médico. O sea, de Mm. hecho, irías al médico de la empresa, ¿no? En caso de esguince, pues en Ujú. caso de estrés, ansiedad o cualquier tipo de indicador de salud mental, ir a un profesional, ¿no? Pues sí, pues eso, yo creo que recursos humanos es el puente, ¿no? Entre la detección inicial y la conexión o la derivación al profesional adecuado, para que, bueno, sea mucho más ágil el proceso de recuperación, de integración y también es marca empleadora, una organización que apuesta por la salud mental de sus equipos, está generando no solo un ambiente de trabajo más positivo, sino también más posibilidades de reclutamiento, más
más rentabilidad a esos proyectos a largo plazo. No miremos solo el corto plazo. Todo eso tiene un impacto real. Bueno, ya para despedirnos, eh, ¿cómo ves tú el futuro de los recursos humanos y de la salud mental en este campo? Pues mira, me alegra que es un ámbito en donde hay ahora mismo mucha sensibilización. La cuestión es el cómo lo hacemos, ¿no? Muchas organizaciones se lo plantean y me empiezan a salir propuestas de vamos a crear una sala de mindfulness o vamos a crear coffee corners donde la gente conecte, se generen círculos de confianza, vamos a hacer acciones de responsabilidad social corporativa donde sintamos la pertenencia y conectemos a otro nivel humano, no solamente en el trabajo. Vamos a colaborar con empresas o mutuas que están también dando soporte en la parte psicológica. Vamos a hacer sesiones de yoga o de tai chi o vamos a generar hábitos de alimentación saludable, programas para dejar de fumar, actividades deportivas conjuntas. Todas estas acciones, que son más bien de carácter social, tienen una relevancia también en el bienestar. Entonces, si son puntuales, pues bueno, son una anécdota, pero si están ya integradas en la estructura de la forma de hacer de las organizaciones, pues seguro que van a conseguir buenos resultados a medio y largo plazo. Sería un ¿Y el las papel de la tecnología en todo esto? Donde Bueno, yo creo que la tecnología ahora mismo tiene muchísimas propuestas que nos llegan a través de apps, de programas de acompañamiento, pero si no hay detrás un terapeuta, un one-to-one con el paciente, se quedan en, bueno, una autogestión que no te sirve para medir qué evolución tienes, que, no sé, tu opinión en esto me gustaría conocerla porque... sí, bueno, yo recomiendo de repente, pues eso, apps y demás, ¿no? Sobre todo, bueno, apps de relajación, de mindfulness y demás, porque bueno, es algo que yo dentro de la sesión pues no hago, ¿no? Entonces le digo, mira, cuando vayas a casa, haz este ejercicio que hemos practicado, hay una aplicación muy buena que sirve para esto. Y es lo que suelo recomendar, es algunas apps, algunos software. em, pero bueno, es como tú dices, es una herramienta más, como también recomiendo ver películas, ¿no? Oye, ¿has visto esta película? No, pues O leer un libro, recomiendo, ¿no? ¿no? Ujú, O leer un libro, claro, ujú. lógicamente, no estaba pensando en tecnología, ¿no? Pero bueno, al Sí. final un libro es tecnología, ¿no? Porque no deja de ser una herramienta, ¿no? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo que al final son bueno, un complemento al proceso terapéutico, que eso es ineludible, vamos, en estos casos. sí. Ujú, Bueno, también, por ejemplo, esos vídeos, se pueden grabar vídeos. Yo, fíjate, siempre, no sé si utilizas tú la técnica de relajación progresiva de Jacobson, ujú, pero yo siempre digo, tengo que hacer un vídeo para a grabarme yo y que se lo lleven a casa, ¿no? Pero para esas cosas sirve, ¿no? La tecnología, porque claro, yo no puedo estar, pues eso, media hora de la sesión y demás haciendo Jacobson con ellos todos los días, ¿no? Es un trabajo que tienen que hacer en casa, ¿no? Y, ujú, y eso, todas esas herramientas, ¿no? Tecnológicas que se pueden utilizar, ¿no? Como vídeos que ayuden a respirar, a relajarse y demás en casa, pues es tarea ya hecha, ¿no? Que cuando llegan a sesión puedes tú trabajar con ellos, ¿no? ujú, Y como decíamos, son unas herramientas más que yo creo, sobre todo ahora que está la IA, siempre en cualquier software o en cualquier aplicación o en cualquier tal, es siempre con supervisión profesional, ¿no? Para que no haya problemas y bueno, el profesional es el que sabe, como decíamos antes, ¿no? Las palabras indicadas en el momento indicado, ¿no? Y ese es el mayor problema que está solo en dar herramientas y que no hayan supervisión de algún profesional de recursos humanos o clínico o bueno, esos psiquiatras médicos que estén por detrás. ujú, ujú. Y bueno, ya para terminar, ya despedirnos, ¿no, Elena? Pues Y, sí, y, a- muchas y gracias. Ujú. agradecer a Fundación Equipo Humano y al proyecto Mental esta oportunidad para tener esta conversación contigo. Pues sí, muchas gracias, Suka. La verdad es que es un momento en el que las organizaciones están muy atentas a esta cuestión y pueden contactar con nosotros, con la Asociación Psico Academy y con Fundación Equipo Humano,
para proyectar acciones de análisis, de diagnóstico y planes de acción adecuados a su contexto y a su situación concreta. Así que mil gracias, Uka. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, Elena. Un abrazo. Feliz día Un a abrazo. todos. Adiós. Gracias.